En el día de hoy nos vamos a ocupar de una serie de fármacos que tienen la particularidad de modificar el accionar de los autacoides. Los autacoides son una serie de sustancias que forma el propio organismo que tienen la particularidad de que van a estar actuando, modificando la función de otras células, pero estas otras células están en proximidad de las células que sintetizaban esa propia sustancia. Es decir, actúan a nivel local. Esa es la particularidad que tiene estas sustancias incluidas dentro de este grupo autacoides para diferenciarlo de lo que son, por ejemplo, las hormonas. En varios libros de farmacología, cuando se habla de estos fármacos, pueden encontrarlo también que en lugar de decir fármacos que interfieren con el accionar de autacoides, hablan de fármacos que participan modificando la funcionalidad de mediadores celulares que participan en procesos inflamatorios o alérgicos. Porque como vamos a ver a continuación, dentro de este grupo de autacoides tenemos diferentes mediadores celulares con estructuras químicas diferentes y con funciones diferentes también en el organismo. Así, por ejemplo, dentro de este grupo de autacoides nos vamos a encontrar con histamina y serotonina, con los endoperóxidos, leucotrienos, factor de agregación plaquetaria, bradicinina, diferentes neuropéptidos, citoquinas, óxido nítrico. Es decir, como ven, son diferentes los mediadores celulares que se incluyen dentro de este grupo autacoides, que presentan también, como les decía antes, diferentes funciones, pero nosotros nos vamos a estar fundamentalmente ocupando en esta clase y en las próximas de estos mediadores celulares que participan fundamentalmente en lo que son procesos alérgicos y procesos inflamatorios. Puntualmente en esta presentación nos vamos a ocupar de los fármacos que interfieren con el accionar de la histamina y de la serotonina. Vamos entonces a hablar sobre aquellos fármacos que interfieren con el accionar de la histamina. Pero primero tenemos que tener bien en claro cuál es el papel que desarrolla la histamina dentro de los mamíferos. Y un primer punto a considerar es este que aparece mencionado acá, donde habla de variación en la concentración de histamina en función de la especie. Es decir, si bien en todos los mamíferos está presente la histamina, la cuantía en la que está presente y el papel o el rol que desempeña la histamina es muy diferente en función de las especies. En términos generales, tenemos que la histamina es mucho más importante, por ejemplo, en el humano respecto a el rol que desempeña en los animales. Y a su vez, dentro de los animales también hay diferencias. Por ejemplo, está comprobado que desempeña un papel muy importante porque está en altas concentraciones en la cabra, pero, por ejemplo, se sabe que en el caballo, en el perro, en el gato y también en el bovino está en menor proporción. En lo que hace a los sitios donde se deposita la histamina, tenemos que el principal sitio donde está depositado en casi todos los tejidos es en las células cebadas. Obviamente, estas células cebadas tienen mayor localización en algunos tejidos, como es el tejido conjuntivo de la piel, en los bronquios, tejido conjuntivo también de corazón, de intestino. A eso hay que sumarle otra localización importante que es en los basófilos, dentro de lo que son células sanguíneas. Esa es la llamada como histamina de recambio lento. Está almacenada en gránulos y el principal estímulo que desencadena la liberación de esta histamina desde estos gránulos es el proceso alérgico mediado por inmunoglobulina E. Entonces, cuando esta inmunoglobulina E asociado a estas células cebadas reconoce un antígeno, se produce la liberación en forma importante de histamina. Otro lugar donde vamos a encontrar histamina es, por ejemplo, en las células tipo enterocromáfines del estómago y en neuronas del sistema nervioso central. Acá esta histamina no está
almacenada, sino que es básicamente una histamina que, a la medida que se está formando, se está liberando y desempeña un papel importante, por ejemplo, en lo que es sistema nervioso central, comportándose como neurotransmisor, y en estas células del estómago, que mencionábamos antes, tipo las células similares a las células heterocromafines del estómago, desempeña un papel importante a ese nivel en lo que es la regulación de los niveles de ácido clorhídrico, en la secreción de ácido clorhídrico. A esto hay que sumarle también que tiene cierta importancia después, sobre todo en lo que es la parte de toxicología, que forma parte del veneno de serpientes, de arañas e insectos. Esa histamina que fue liberada va a actuar uniéndose a receptores específicos. Esos receptores histaminérgicos pueden ser de diferentes subtipos. Vemos que tenemos receptores H1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos receptores tiene localizaciones específicas. Así vemos que los receptores H1 están ubicados a nivel de músculo liso, en lo que es bronquio, en el tracto gastrointestinal, en la musculatura lisa de los vasos, y también están localizados a nivel de las terminales nerviosas. Los receptores del tipo H2 son importantes a nivel de la mucosa del estómago, también desempeñan un papel en la musculatura lisa vascular y también a nivel cardiovascular. Los receptores o los subtipos H3 están fundamentalmente localizados a nivel del sistema nervioso central, en tanto que los 4, o el subtipo 4, si bien también tiene alguna importancia a nivel del sistema nervioso central, el papel más importante lo hace a nivel de células sanguíneas, como es a nivel de eosinófilos y neutrófilos. De estos 4 tipos de receptores, subtipos de receptores histaminérgicos, son los subtipos H1 y H2 los que tienen mayor importancia desde el punto de vista farmacológico. Estos receptores trabajan acoplados a proteína G, siendo segundos mensajeros, en el caso de los H1, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, y en el caso de los H2 es un incremento, el accionar está dado por un incremento en los niveles de AMP cíclico. Pero digamos, lo importante recordar es que son subtipos de receptores que trabajan acoplados a proteína G. Eso sería lo más importante a remarcar, y que de los 4 subtipos, desde el punto de vista farmacológico, como les decía antes, son los receptores H1 y los H2 los que tienen mayor importancia. Para comprender los efectos de los fármacos antihistamínicos, primero tenemos que tener bien en claro cuáles son los efectos que estén mediados por la histamina. Y así vemos que uno de los principales efectos que produce la histamina es precisamente la vasodilatación. Como consecuencia de esa vasodilatación tenemos el aumento en la permeabilidad capilar y la extravasación de líquidos y proteínas plasmáticas hacia el espacio extracelular, lo cual conlleva a la formación de edema. Hay que remarcar que este efecto vasodilatador está fundamentalmente mediado por los receptores H1 y en menor medida por los H2, pero fundamentalmente por H1. Si uno inyecta por vía intradérmica histamina en los humanos, se presenta lo que se llama como la triple respuesta de Lewis, que en realidad tiene que ver un poco con todo lo que estuvimos mencionando recién. Lo primero que se va a producir, o digamos, el primer aspecto de esta triple respuesta es el eritema local, que se debe a la rápida vasodilatación producida por una acción directa a nivel vascular. El efecto máximo de esta eritema local solo se da más o menos hacia el minuto. Después tenemos un eritema periférico, lo cual se debe a la dilatación arteriolar debido a un reflejo axonal inducido por la unión de histamina en las terminales nerviosas. Y el tercer punto que caracteriza esto es el edema en la zona central,
provocado por aumento de la permeabilidad vascular con extravasación de plasma. Es decir, esto comienza a hacerse evidente después del minuto y medio o 2 minutos más o menos. Es decir, esto es lo que se llama como triple respuesta de Lewis, que es lo característico ante la aplicación de histamina, como les decía, a nivel intradérmico. Esto no siempre es tan evidente en los animales, por ejemplo, cuando se inyecta histamina intradérmica en el perro, el eritema periférico puede no estar presente. Otro de los efectos que media la histamina se dan, por ejemplo, a nivel cardíaco, donde como consecuencia de la activación de los receptores H2 produce efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Sobre otros músculos lisos que no sean músculo liso vascular, tenemos el efecto que media a nivel de los bronquios, donde como consecuencia de la activación de los receptores H1 produce broncoconstricción. De todos modos, hay que remarcar que el efecto broncoconstrictor que produce la histamina en los animales es mucho menos importante que el que produce en el humano. También a nivel de músculo liso tendríamos que mencionar el efecto que produce a nivel de intestino, donde provoca una leve contracción. Sobre estómago tenemos un efecto muy importante también, pero que está mediado por los receptores H2. Ahí lo que hace la histamina es actuar sobre las células parietales de la mucosa del estómago, estimulando la secreción de pepsina y de ácido clorhídrico, como decíamos, por una acción mediada exclusivamente por estos receptores H2. Tenemos también un efecto de la histamina sobre lo que es la respuesta inmunológica e inflamatoria, ya que cada vez se conoce mejor el papel que desempeña la histamina en lo que es el inicio y el desarrollo de muchos procesos patológicos que implican la activación del sistema inmune. Sobre sistema nervioso, bueno, tenemos que hablar por un lado de lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En lo que es sistema nervioso central, bueno, si bien puede estar distribuida en diferentes áreas del cerebro, digamos, hasta donde se sabe que desempeña un papel muy importante es a nivel del hipotálamo, pero no es exclusivo, sino que también en otras áreas del sistema nervioso central, donde esencialmente se comporta bien como una especie de neurotransmisor y también regulando la liberación de otros neurotransmisores del sistema nervioso central. A nivel periférico, sistema nervioso periférico, cuando la histamina es liberada localmente, estimula a las terminales nerviosas sensitivas, provocando un prurito intenso, incluso una sensación de dolor bastante característica. Este efecto está mediado por la activación de los receptores H1 y es típico, es el efecto bien típico que se presenta ante una reacción de urticaria o, por ejemplo, con una picadura de insecto. Vamos a desarrollar ahora a los fármacos antihistamínicos H1, es decir, aquel grupo de fármacos que tiene la capacidad de interferir con el accionar de la histamina, pero a nivel de los receptores H1. A estos fármacos, que son varios, los podemos agrupar. Una de las formas que existe para agruparlos es en base a lo que es su estructura química, porque todos tienen una estructura química común, básica, y después a través de diferentes modificaciones es que van surgiendo los diferentes representantes de este grupo. Esta clasificación química que los agrupa, como vemos acá, en etilendiamina, etanolamina y alquilaminas o propilaminas, no tiene demasiada importancia desde el punto de vista terapéutico. Es decir, que sepan que hay una forma de clasificarlos, que es en función a su estructura química, y otra segunda forma de clasificarlos que sí tiene utilidad desde el punto de vista terapéutico, que es aquella en la que los divide
en antihistamínicos clásicos o de primera generación y los más modernos, que son los antihistamínicos de segunda generación. Dentro de los de primera generación, tenemos para mencionar como más importantes dimenhidrato y difeniramina, clorfeniramina y desclorfeniramina, ciproheptadina. Dentro de los de segunda, loratadina, desloratadina y cetiricina. Esos serían los principales compuestos. En los de segunda generación vemos que aparecen dos nombres más, que son artemisol y terfenadina. ¿Por qué están remarcados y por qué los seguimos mencionando? Bueno, porque estos compuestos fueron durante un tiempo los representantes fundamentales de este grupo de segunda generación. Pero luego, como se les descubrió que producían ciertos efectos colaterales, tenían cierta toxicidad, fueron retirados del mercado. Es decir, que solamente aparecen acá remarcados para que les quede claro que cuando lo vean del libro de texto, a estos dos compuestos no les presten atención porque están fuera de mercado. Es decir, que de los de segunda generación, nombres que realmente se deben de recordar son loratadina y desloratadina y cetiricina. Decíamos entonces que los antihistamínicos H1 mediaban básicamente todo su accionar como consecuencia de impedir el accionar de la histamina a nivel del receptor H1. De todos modos, hay que tener en cuenta de que algunos de estos fármacos incluidos dentro del grupo de antihistamínicos H1 ejercen también efectos a nivel de otros receptores, bloqueando así receptores colinérgicos, serotoninérgicos o dopaminérgicos. Pero un grupo, digamos, muy importante de los efectos que se ven cuando uno aplica un antihistamínico tiene que ver con precisamente el bloqueo del receptor H1. Así, como consecuencia de ese bloqueo, se disminuye o se anula la vasodilatación, el edema, el prurito. También se va a conseguir broncodilatación. De todos modos, hay que remarcar que la broncodilatación que se consigue con un antihistamínico no es muy importante. No son broncodilatadores de primera elección. Incluso ante una crisis anafiláctica no corresponde utilizar un antihistamínico, sino que se debe prescribir adrenalina. Sobre sistema nervioso central, los que tienen efectos importantes son los antihistamínicos de primera generación. Los de segunda generación no tienen efecto sobre el sistema nervioso central porque no atraviesan barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el efecto que se ve con los antihistamínicos de primera generación a nivel del sistema nervioso central? Básicamente una somnolencia, un cuadro de depresión. Y de hecho, como vamos a ver después cuando hablamos de las indicaciones de estos compuestos, un punto a remarcar, que es quizás muchos de ustedes ya lo conocen, es que no se pueden prescribir este tipo de antihistamínicos H1 de primera generación y cuando la persona conduce, por ejemplo. O sea, como para que se acuerden y hacer evidente esto de la somnolencia que pueden provocar en el individuo, la sedación que provoca. Por último, para mencionar ese efecto de acción anticolinérgica que presentan, sobre todo más con los de primera generación que con los de segunda, que ese efecto anticolinérgico por un lado es responsable de los efectos colaterales que presentan los antihistamínicos, como es, por ejemplo, sequedad en las mucosas, visión borrosa, son efectos colaterales propios de los antihistamínicos. Pero aparte, esta acción anticolinérgica junto con la acción antihistamínica a nivel de las H1 es responsable del efecto anticinetóxico que tiene estos compuestos. Ya van a ver puntualmente cuando se trate la parte de farmacología del aparato digestivo que los vómitos pueden tener diferentes orígenes. Entonces, en función del origen, también podemos seleccionar después el fármaco más adecuado para el control de ese vómito.
uno de estos posibles orígenes del vómito es el vómito que se origina a nivel del oído interno, del vestíbulo. Ahí se emiten señales hasta el cerebelo y luego de ahí al centro del vómito. Esa señal que va desde el oído interno al cerebelo es mediada por receptores H1 y receptores muscarínicos. Entonces, para una de las patologías o trastornos en las cuales también están indicados los antihistamínicos H1 es precisamente para el control del vómito de origen cinetóxico, el vómito por mareo. Esto quizás también muchos de ustedes la han escuchado nombrar, un nombre comercial, el Dramamine. El Dramamine tiene dimenidrato y es el clásico compuesto que se consume en humano ante circunstancias de pacientes que tienen esta patología de mareos cuando tienen que subir a un barco o en auto o en avión. En esta imagen tenemos sintetizadas las principales características farmacocinéticas de los antihistamínicos H1. Para no ser reiterativos, solamente vamos a remarcar dos cuestiones que son importantes. Una de ellas tiene que ver con la buena absorción tanto por vía oral como por vía parenteral, lo cual nos posibilita que estos fármacos puedan ser tanto administrados por vía oral como por otra vía parenteral, subcutánea o intramuscular. El otro punto a remarcar tiene que ver con la distribución y es el hecho de que los antihistamínicos de segunda generación no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, los efectos colaterales propios de los antihistamínicos de primera generación, la sedación y la somnolencia, no se presentan con los de segunda generación por esta particularidad de su comportamiento farmacocinético, que es que no llegan a sistema nervioso central por no atravesar la barrera hematoencefálica. En cuanto a los efectos colaterales que se pueden presentar con la administración de un antihistamínico H1, fundamentalmente lo más importante a remarcar es lo que pasa a nivel del sistema nervioso central, donde decíamos que era común que asociado a los antihistamínicos de primera generación se presente somnolencia, sedación, debilidad. Vamos a aclarar lo que aparece acá porque puede prestarse a confusiones, que es el hecho de excitación. Excitación es un efecto colateral exclusivamente asociado al uso de este antihistamínico, la tripelenamina. No se utiliza más prácticamente, sí que es una toxicidad de tipo especial y que ya no es común que se dé porque no está presente entonces ese compuesto en el mercado. Es decir que dentro del sistema nervioso central, para remarcar, es esto: somnolencia, debilidad. El efecto anticolinérgico también decíamos más manifiesto con los de primera generación, fundamentalmente los dos primeros, sequedad de mucosas, visión borrosa, aunque para remarcar de esto es que no todas las personas son igualmente sensibles a este efecto anticolinérgico. Digamos, hablo de las personas porque por ahí es más fácil de valorar esta sensación de sequedad de mucosas o visión borrosa, porque tampoco es una sequedad muy importante que provoque a nivel de las mucosas. A nivel de aparato digestivo, un efecto colateral que pueden ver en cualquier prospecto de estos productos de uso humano, sobre todo, es que puede verse asociado al uso de clorfeniramina o dexclorfeniramina vómitos por irritación gástrica. Finalmente, el último punto que aparece en cuanto a la toxicidad tampoco hoy tiene importancia. ¿Por qué? Porque esa toxicidad cardíaca era exclusiva de estos antihistamínicos de segunda generación que les mencionaba al principio, diciéndole que estaban fuera de mercado precisamente porque se había constatado que producían toxicidad a nivel cardíaco. Básicamente taquicardia y arritmia. Esa era una toxicidad entonces exclusiva de estos dos, artemisol y terfenadina. En síntesis, estos productos, estos compuestos antihistamínicos H1, tienen dos grandes grupos de indicaciones terapéuticas. Una de ellas tiene que ver con procesos de índole alérgica, por eso acá aparecen algunos ejemplos.
rinitis, dermatitis, urticaria, y en procesos de carácter no alérgico, fundamentalmente algunos antihistamínicos puntuales que eran utilizados para el control del vómito de origen cinetóxico. Antes de describir a este compuesto que aparece en esta imagen, solamente aclarar que todo lo concerniente a los antihistamínicos H2 van a ser tratados cuando se desarrolle el tema de farmacología del aparato digestivo. El cromoglicato sódico, solamente vamos a mencionar dos palabritas, que lo que hace es actuar, como vemos acá, impidiendo la liberación de histamina, porque precisamente lo que hace es impedir la degranulación y la liberación de los mediadores que están dentro de los mastocitos. Entonces, de esa forma, como les decía recién, se impide la liberación fundamentalmente de histamina, que es lo que estábamos ocupando acá, pero también de otros compuestos que están dentro de los mastocitos. ¿Cuál es la principal indicación que tiene el cromoglicato sódico? Fundamentalmente lo que se pueden encontrar hoy son colirios para el tratamiento de conjuntivitis alérgicas. Estos son productos de uso humano. Y también se describe que se lo puede utilizar por vía inhalatoria como preventivo en procesos asmáticos. Pero, digamos, con la indicación que podríamos quedarnos nosotros por utilizar algún producto de uso humano en veterinaria es este, para las conjuntivitis de tipo alérgicas. Vamos a ver ahora a los fármacos que tienen capacidad de modificar el accionar de la serotonina. La serotonina o 5-hidroxitriptamina es una amina derivada del triptófano, el aminoácido triptófano, y en el organismo tiene diferentes localizaciones, pero bastante específicas, como son las células enterocromáfines del tracto gastrointestinal, las neuronas serotoninérgicas dentro del sistema nervioso central y las plaquetas. Esas son las tres localizaciones así claves que tiene la serotonina, que se comporta básicamente como mencionábamos al principio, como un autacoide, pero también es un verdadero neurotransmisor. La serotonina interviene en muchos procesos fisiológicos en el organismo, pero a modo de síntesis podríamos decir que participa o es activa a nivel del sistema vascular, sobre el músculo liso y a nivel del sistema nervioso, fundamentalmente en lo que es sistema nervioso central. En cuanto a estas acciones, podemos ver que a nivel vascular puede producir vasoconstricción o vasodilatación. Generalmente es un efecto de vasoconstricción, pero en determinados vasos puede producir vasodilatación. El efecto neto en un determinado lecho vascular va a depender entonces del equilibrio entre ambas fuerzas y del tipo de vaso particular y también del tono simpático al cual esté expuesto o sometido ese vaso. A nivel cardíaco, para terminar con lo que es la parte cardiovascular, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, pero en general es bastante leve. A nivel del tracto gastrointestinal, estimula el peristaltismo, y a nivel de músculo liso bronquial es broncoconstrictor. A esto habría que sumarle también el efecto estimulante que tiene en lo que es a nivel de la agregación plaquetaria y el papel como mediador de la inflamación. En lo que son las acciones sobre el sistema nervioso central, se sabe cada día más sobre el rol que juega precisamente la serotonina, comportándose como neuromodulador y neurotransmisor en muchos procesos dentro del sistema nervioso central. Por ejemplo, se sabe que interviene en funciones tales como el sueño y la vigilia, el tono postural, participa también de la nocicepción, ese es otro papel importante en el cual está jugando la serotonina. También
participa regulando la secreción de hormonas y la regulación de otras funciones vegetativas, como puede llegar a ser el control de la temperatura, la actividad respiratoria, la presión arterial, entre otras. También hay que destacar un papel importante que juega a nivel del centro del vómito, que ya lo vamos a mencionar después, por ser esta una de las indicaciones terapéuticas de los fármacos que modifican la serotonina, indicación terapéutica en veterinaria. Y por último, que quizás también es otro de los aspectos importantes desde el punto de vista veterinario, es el papel que tiene la serotonina sobre la conducta, ya que cada vez existen más evidencias del papel crítico que tiene la serotonina en el comportamiento de los animales y fundamentalmente lo que es la conducta agresiva en el perro. También en otros trastornos como pueden ser la ansiedad, síndromes depresivos y psicóticos en humanos. Es decir que en síntesis vemos, o digamos, lo que terminamos mencionando acá es un poco lo que al principio de esta imagen yo les decía, como que tiene acciones importantes a nivel del lecho vascular, de los músculos, musculatura lisa y sobre sistema nervioso. En esta imagen vemos los diferentes subtipos de receptores serotoninérgicos que se presentan hasta el momento en el organismo, incluso algunos de los cuales todavía no se sabe realmente qué papel desarrollan en el organismo. Lo que nos interesa remarcar acá son aquellos fármacos que tienen interés en medicina veterinaria y que se comportan como agonistas o como antagonistas de la serotonina sobre los diferentes subtipos de receptores. Así tenemos buspirona, que es agonista sobre el subtipo 1, metoclopramida y cisaprida, que se comportan mayoritariamente como agonistas sobre el subtipo 4, ondansetron, que es antagonista del receptor 5-HT3 sobre el subtipo 3, y ciproheptadina, que también es antagonista pero sobre el subtipo 2. Ciproheptadina vemos acá que aparece remarcada con otro color para recordar que a este compuesto ya lo vimos anteriormente, porque no solamente tiene capacidad de comportarse como antagonista de la serotonina, sino que también era antagonista de la histamina. Finalmente, podemos apreciar un listado de los principales fármacos de interés en medicina veterinaria que actúan modificando el accionar de la serotonina, ya sea comportándose como agonistas o antagonistas de la serotonina sobre receptores serotoninérgicos específicos. Así tenemos la buspirona, que se utiliza para modificar o regular trastornos de conducta, fundamentalmente en perros y gatos. Tenemos cisaprida o metoclopramida, que se utilizan como estimulantes de la motilidad, prokinéticos. Vamos a ver después que en el caso particular de la metoclopramida tiene otro uso también muy importante en medicina veterinaria, que es antiemético. Tenemos ondansetron, que ondansetron se utiliza como antiemético, pero no para cualquier tipo de vómito, sino que está utilizado fundamentalmente en aquellos vómitos incoercibles, es decir, vómitos que no se pueden parar, que no se pueden tratar con otra cosa, es decir, se reserva para esa instancia el ondansetron. Tenemos ciproheptadina, que ya habíamos mencionado también antes como un fármaco que tenía como mecanismo de acción el ser antihistamínico. El uso que tiene la ciproheptadina, fundamentalmente en lo que es medicina veterinaria, nos vamos a encontrar con preparados como este, por su efecto estimulante del apetito. Esto, repito, son los principales fármacos que modifican el accionar de la serotonina que tienen interés en medicina veterinaria. Si revisamos este tema en un libro de texto de farmacología humana, nos vamos a encontrar con muchos otros usos más de los fármacos serotoninérgicos o antiserotoninérgicos que tienen que ver con su accionar fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, esto es lo que al día de hoy tiene interés en medicina veterinaria.
Como ya se los mencionáramos en otras oportunidades, este material es solo apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica es el libro de la cátedra y volver a insistirles que estamos a disposición para responder las consultas que necesiten y pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de la diapositiva.